Tienes un sueño. Tal vez lleva meses rondando en tu cabeza. Tal vez años. Lo visualizas con claridad, esa versión de ti mismo que se levanta temprano, actúa con determinación y construye algo real. Sabes exactamente quién quieres ser. Y sin embargo, aquí estás. Aún esperando. Aún diciéndote a ti mismo que mañana es el día en que finalmente empezarás. Permítanme preguntarles algo sincero. ¿Cuándo fue la última vez que cumplieron con algo que se propusieron? No solo empezar, sino terminarlo de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron una promesa y la cumplieron, no por un día, ni por una semana, sino el tiempo suficiente para sentir el peso de un cambio real en sus vidas? Siendo sincero contigo mismo, esa respuesta probablemente duela un poco. Y lo peor es que no eres perezoso. Sabes que no lo eres. Sientes la pasión en tu interior. Tienes la ambición. Tienes la visión. Hay momentos, generalmente a altas horas de la noche, cuando todo está en silencio, en los que sientes con claridad de lo que eres capaz. Donde casi puedes tocar la vida que sabes que mereces. Pero entonces llega la mañana. Y el momento te exige algo. Y de alguna manera, no te mueves. Esa brecha, el espacio entre saber y hacer, entre soñar y actuar, es el lugar más peligroso en el que un hombre puede vivir. Porque no solo te roba el tiempo, sino también la confianza en ti mismo. Cada día que pasas en esa brecha, no solo pierdes horas, sino también la tranquila seguridad que proviene de ser un hombre que cumple sus promesas. Miyamoto Musashi comprendió esta brecha mejor que casi nadie que haya vivido. No nació siendo una leyenda. La grandeza no le fue entregada. Era un niño que lo perdió todo prematuramente, su madre, el reconocimiento de su padre, la comodidad de un hogar estable. Tenía todos los motivos para no llegar a ser nadie. Y, en cambio, se convirtió en el mejor espadachín de la historia de Japón, un filósofo, un pintor, un estratega, un hombre tan completo en su disciplina que, incluso hoy, 400 años después de su muerte, el mundo sigue estudiando su forma de pensar. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto cuando habla de Musashi. Se centran en las victorias. Los 60 duelos que libró y nunca perdió. La famosa batalla en la isla de Ganryu-jima, donde llegó tarde, talló su espada con un remo de madera y derrotó al espadachín más temido de Japón. Hablan de su técnica, su estrategia, su brillantez. De lo que no hablan es del silencio. Los años que Musashi pasó completamente solo. Las mañanas en que se levantaba antes de que el mundo despertara, no porque alguien lo observara, no porque alguien lo elogiara, sino porque la disciplina se había convertido en su identidad. La filosofía que forjó no en un aula ni en un palacio, sino en bosques, en cuevas, en el frío y la oscuridad, con nada más que su propia mente y su propia voluntad como compañía. Ese silencio, esa disciplina invisible, cotidiana y sin glamour, es lo que hizo a Musashi inquebrantable. Y eso es precisamente lo que te estás perdiendo. No es motivación. No es una rutina matutina mejor que encontraste en Internet. No es otro libro, otro video, otro plan que anotas y nunca llevas a cabo. Lo que necesitas es lo que Musashi construyó en el silencio. Una disciplina tan profunda que no depende de tu estado de ánimo. Un compromiso tan fundamental que no necesita tu permiso cada mañana. Una versión de ti mismo que actúa, no porque te apetezca, sino porque ya no eres capaz de no actuar. De eso se trata. Y si me acompañan, si realmente escuchan, no solo oyen, sino que escuchan, al final comprenderán por qué siguen deteniéndose. Comprenderán qué es lo que realmente se interpone entre ustedes y la vida con la que sueñan. Y, lo que es más importante, sabrán exactamente qué hacer al respecto. Esta es la disciplina de Musashi. Y comienza ahora mismo. Hablemos de lo que realmente está sucediendo. Porque la historia que la mayoría de la gente se cuenta a sí misma es esta: solo necesito más motivación. Solo necesito encontrar el sistema adecuado. Solo necesito el momento perfecto para empezar. Y así esperan. Leen otro libro. Ven otro video. Hacen otro plan, escriben otra lista, compran otro diario, ponen otra alarma a las 5 de la mañana que pospondrán 3 veces antes de apagarla definitivamente. Y el ciclo continúa. Y el sueño permanece exactamente donde siempre ha estado, en el futuro. Siempre en el futuro. Nunca en el presente. Nunca en nuestras manos. Esta es la verdad que nadie quiere decir en voz alta.
El problema no es que te falte información. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sabes que necesitas acostarte más temprano. Sabes que necesitas dejar de perder horas con el móvil. Sabes que necesitas hacer ejercicio, comer mejor, trabajar en aquello que sigues posponiendo. No necesitas más conocimiento. Tienes el conocimiento suficiente para transformar tu vida por completo ahora mismo, hoy mismo, con lo que ya sabes. El problema no es el conocimiento. El problema es la guerra que se libra en tu interior cada mañana. Y hasta que no comprendas esa guerra, que la comprendas de verdad, seguirás perdiendo. Piensa en la última vez que intentaste crear un nuevo hábito. Tal vez fue levantarte temprano. Tal vez fue ir al gimnasio. Tal vez fue trabajar en un negocio, aprender una habilidad, escribir, crear, construir algo. El primer día lo sentiste, esa oleada de energía, esa sensación de un nuevo comienzo, esa sensación de que esta vez es diferente. Y tal vez el segundo día estuvo bien. Tal vez incluso el tercero. Pero entonces algo sucedió. La vida se interpuso, o tal vez ni siquiera era necesario. Tal vez solo era un martes cualquiera. Nada dramático. Nada catastrófico. Solo un día normal y corriente. Y ese día, la sensación ya no estaba. La motivación había hecho las maletas y se había marchado sin decir adiós. Y te quedaste allí, solo, mirando lo que se suponía que debías hacer, y la voz en tu cabeza dijo, hoy no. Mañana. Lo compensaré mañana. Y tú escuchaste esa voz. Esa voz. Hablemos de esa voz, porque es el verdadero enemigo. No tus circunstancias. No tu educación. No la gente que te rodea, no las oportunidades que no tuviste, no el tiempo que parece que no tienes suficiente. El verdadero enemigo es esa voz, y la razón por la que es tan peligrosa es porque suena completamente razonable. No suena a autodestrucción. Suena a autocuidado. Suena a sabiduría. Dice cosas como has estado trabajando duro, te mereces un descanso. Dice un día no importará. Dice hoy no estás en el estado mental adecuado, espera hasta que te sientas preparado. Y aquí reside la cruda realidad que Musashi comprendió a un nivel que la mayoría de los seres humanos jamás alcanzan, nunca te sentirás preparado. La preparación es una mentira que tu mente te cuenta para mantenerte cómodo. La sensación de estar preparado, de estar motivado, de estar en el estado mental perfecto, es una recompensa que llega después de la acción, no antes. No te sientes preparado para luego actuar. Actúas, y entonces, lentamente, a través del acto mismo, nace la preparación. Pero la mayoría de la gente lo ve todo al revés. Esperan a sentir algo antes de actuar. Y como esa sensación es inestable, porque la motivación va y viene como el clima, en esencia, ponen toda su vida en manos de algo que no pueden controlar. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Scranton reveló que solo el 8% de las personas logran sus objetivos. 8%. Piénsenlo. En una sala con 100 personas que tienen sueños, ambiciones y un deseo genuino de alcanzar sus metas, 92 no lo lograrán. No porque no sean lo suficientemente inteligentes, ni porque el mundo esté en su contra, sino porque no logran conectar la intención con la acción de forma consistente para construir algo real. Y la razón por la que la mayoría no pudo superar esa brecha es porque confiaban en la motivación para cruzarla. Y la motivación, por muy poderosa que parezca al principio, no es un puente. Es una chispa. Las chispas son hermosas. Las chispas son increíbles. Pero no se puede construir una vida sobre una chispa. Se necesita un fuego que arda incluso cuando el viento está en contra, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando estás cansado, la noche es larga y todo dentro de ti pide permiso para parar. Ese fuego tiene un nombre. Musashi sabía cómo se llamaba. Y no era motivación. Ahora profundicemos aún más, porque el problema es más extenso de lo que la mayoría de la gente quiere admitir. Sucede algo cuando incumples repetidamente tus promesas. Algo que no solo afecta tus hábitos, sino también tu identidad. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, le estás enviando un mensaje a lo más profundo de tu ser. Te estás diciendo, en silencio, con tus acciones, o tu inacción, que no eres alguien de confianza. Que tu palabra, incluso para ti mismo, no significa nada. Que los sueños que albergas son solo un adorno, no una guía. Y lo más cruel es que se acumula. La primera vez que rompes una promesa contigo mismo,
duele un poco. La 10ª vez, duele menos. La 100ª vez, ya no esperas nada diferente. Empiezas a creer, a un nivel que quizás ni siquiera reconoces conscientemente, que la persona en la que sueñas convertirte simplemente no eres tú. Que esa versión ambiciosa, disciplinada y centrada de ti mismo es un personaje de una historia, no un ser humano real en el que realmente eres capaz de convertirte. Aquí es donde vive la mayoría de la gente. No en un fracaso manifiesto, sino en una resignación silenciosa. Haciendo las cosas por inercia. Sobreviviendo al día a día. Manteniendo vivo el sueño lo suficiente como para sentir que aún es posible. Pero sin comprometerse de verdad, porque comprometerse significa arriesgarse a la confirmación final y devastadora de que no lo era. Musashi lo vio. Lo vio en los guerreros con los que entrenaba, en los hombres que acudían a él en busca de respuestas, en el reflejo de sus propias luchas iniciales. Comprendió que la batalla más importante que un hombre libra no es contra un enemigo externo, sino contra esa versión de sí mismo que quiere permanecer pequeño, a salvo, en su zona de confort. Esa versión es astuta. Conoce todas las excusas, todas las justificaciones, todas las razones que parecen perfectamente razonables para detenerse. Musashi dedicó toda su vida a desarrollar una filosofía, una práctica, una forma de ser que hizo que ese enemigo interno se volviera irrelevante. No silenciado, sino irrelevante. Porque no se silencia esa voz combatiéndola. Se la vuelve irrelevante convirtiéndose en alguien para quien detenerse simplemente ya no es una opción. Ese es el cambio. Esa es la transformación. Y no se produce mediante la motivación, la inspiración, viendo un video y sintiéndose entusiasmado durante 48 horas antes de volver a ser exactamente quien eras. Sucede a través de algo más antiguo. Algo más silencioso. Algo que Musashi construyó no en momentos de gloria, sino en años de soledad y práctica diaria implacable y sin glamour. Sucede a través de la disciplina del silencio. Y eso es precisamente lo que vamos a explorar a continuación. Permítanme contarles algo sobre Miyamoto Musashi que la mayoría de la gente nunca se molesta en comprender. Cuando Musashi tenía 30 y tantos años, ya famoso, ya temido, ya con una reputación que hacía que los hombres adultos se lo pensaran 2 veces antes de enfrentarse a él en un duelo, se alejó. No de la lucha. No de la disciplina. Se alejó del mundo. Se fue a las montañas, a las cuevas, a ese tipo de soledad en la que la mayoría de la gente hoy en día aguantaría unas 72 horas antes de perder la cordura por completo. Se sentó consigo mismo. Entrenó consigo mismo. Pensó consigo mismo. Durante años. Y de aquel silencio surgió no solo un mejor espadachín. Surgió una filosofía completa de la excelencia humana, una forma de pensar sobre la vida, la disciplina. La acción y el propósito que finalmente plasmó en un libro llamado El Libro de los 5 Anillos. Un libro tan profundo que los comandantes militares japoneses lo estudiaron, que los líderes empresariales del siglo XX lo utilizaron como manual de estrategia, y que incluso hoy, quienes construyen empresas, carreras y vidas recurren a su sabiduría cuando necesitan comprender cómo desenvolverse con precisión en un mundo complejo. Pero antes del libro, antes de la filosofía, antes de todo eso, había una pregunta. Una pregunta con la que Musashi convivió durante décadas, que impulsó todo lo que hacía. Que se situaba en el centro de cada fría mañana en la que se levantaba y de cada decisión difícil que tomaba cuando el camino más fácil estaba justo delante de él. La pregunta era la siguiente: ¿qué diferencia al hombre que logra sus objetivos del hombre que simplemente los desea? Y la respuesta a la que llegó Musashi no fue la que la mayoría de la gente esperaba. No fue talento. No fue inteligencia. Ni siquiera fue trabajo duro en el sentido en que la mayoría de la gente entiende el trabajo duro, como algo agotador, algo que hay que superar, algo que requiere sufrimiento y sacrificio constantes. La respuesta fue esta: identidad. El hombre que triunfa no se diferencia fundamentalmente del que fracasa en cuanto a su potencial, su capacidad o su talento innato. La diferencia radica en la imagen que tiene de sí mismo. El hombre que triunfa ha forjado, mediante la práctica deliberada y la acción diaria, una identidad inseparable de su disciplina. No trabaja duro por gusto, sino porque no hacerlo sería una contradicción con su esencia. La disciplina no es algo que practica, sino algo que es. Piensa detenidamente en esa diferencia, porque lo es todo. La mayoría de las personas conciben la disciplina como un comportamiento. Algo que activan cuando están motivadas y desactivan cuando no lo están.
Algo externo a sí mismas, como una chaqueta que se ponen cuando hace frío y se quitan cuando se sienten cómodas. Y precisamente por ser externa, por ser un comportamiento más que una cuestión de identidad, siempre es vulnerable a las circunstancias. Siempre está a un mal día, a un contratiempo, a un momento de debilidad de desaparecer por completo. Musashi construyó algo diferente. Creó una disciplina que residía en su interior, no en el exterior. Una disciplina que no dependía de cómo se sintiera cada mañana, ni del clima, ni de su estado de ánimo, ni de si alguien lo observaba, ni de si los resultados llegaban lo suficientemente rápido. Era simplemente quien era. Un hombre que entrena. Un hombre que actúa. Un hombre que no negocia con su propia debilidad. Y aquí reside la parte más profunda, no empezó así. Nadie empieza así. Musashi no se despertó un día con una identidad inquebrantable completamente formada. La construyó. Lentamente. En silencio. A través de un proceso tan poco glamuroso, tan invisible, tan carente del dramatismo que asociamos con la grandeza. Que la mayoría de la gente pasa de largo ante aquello que crea leyendas sin siquiera darse cuenta. Lo construyó mediante lo que yo voy a llamar la disciplina de las pequeñas guerras. Cada día, Musashi libraba pequeñas batallas. No contra sus oponentes, sino contra sí mismo. La batalla de levantarse cuando el cuerpo anhelaba permanecer inmóvil. La batalla de perseverar cuando la mente decía basta. La batalla de elegir el camino correcto, aunque difícil, en lugar del camino incorrecto, aunque fácil, no en los grandes momentos dramáticos que dan pie a buenas historias, sino en los pequeños momentos invisibles que nadie ve ni celebra. Y aquí está lo que Musashi comprendió, algo que la mayoría del pensamiento moderno ignora por completo. Estas pequeñas batallas no se tratan solo de crear hábitos. Se tratan de construir un yo. Cada vez que ganas una de esas pequeñas batallas, cada vez que haces lo que dijiste que harías, especialmente cuando no tienes ganas, no solo estás completando una tarea. Estás votando por una versión particular de ti mismo. Estás diciendo, a través de la acción, este soy yo. Este es el tipo de hombre que soy. Soy alguien que cumple su palabra. Soy alguien que actúa cuando se requiere acción. Soy alguien cuya palabra, incluso para sí mismo, tiene significado. Y esos votos se acumulan. Un voto no cambia una elección. Pero 1000 votos, 10.000 votos, un año de pequeños votos diarios emitidos en el silencio de tus momentos íntimos, eso lo cambia todo. Eso construye una identidad tan sólida, tan profundamente arraigada, que la voz que te dice que pares se debilita genuinamente. No porque la hayas silenciado, sino porque has pasado tanto tiempo siendo el tipo de persona que no la escucha que ya no tiene verdadero poder sobre ti. Este es el primer principio de la disciplina silenciosa de Musashi. La identidad antes que la conducta. No se construyen primero los hábitos para luego convertirse en la persona. Uno decide quién es, y luego se lo demuestra a sí mismo, día tras día, en las pequeñas batallas que nadie ve. Ahora hablemos del segundo principio, porque este es igualmente importante y casi completamente incomprendido. Musashi tenía un concepto plasmado en el libro de los 5 anillos, lo llamaba, el camino. No una técnica específica, ni una estrategia concreta, sino una orientación completa hacia la vida. Una forma de desenvolverse en el mundo. Y la esencia de este concepto era algo radical para su época, y sinceramente, radical incluso para la nuestra, la idea de que el proceso es el destino. La mayoría vivimos nuestras vidas en línea recta. Estamos aquí, la meta está allá, y todo lo que hay entre aquí y allá es simplemente algo que debemos superar lo más rápido y eficientemente posible para alcanzar la recompensa. Toleramos el trabajo porque queremos el resultado. Soportamos la disciplina porque queremos el desenlace. Superamos la incomodidad porque creemos que al otro lado de ella encontraremos el lugar donde finalmente nos sentiremos bien con nosotros mismos. Musashi rechazó esta idea por completo. Afirmó, y toda su vida lo demostró, que quien vive para alcanzar la meta siempre será infeliz, porque una vez que se llega a ella, la meta se convierte inmediatamente en punto de partida para la siguiente. La llegada nunca se siente como se esperaba. La victoria siempre es menor que la ilusión. Y quien ha dedicado toda su vida a soportar el proceso para alcanzar la recompensa, de repente se encuentra ante ella sin saber quién es sin ese esfuerzo. Pero el hombre que se enamora del proceso, el que encuentra sentido no en la llegada, sino en el acto diario de devenir, ese hombre es invencible.
Porque su satisfacción no depende de resultados que no puede controlar por completo. Su identidad no reside en los resultados que el mundo pueda o no ofrecer. Su fundamento está en la práctica diaria misma. En el estar presente. En el hacer. En el ser de la cosa, día tras día, lo note el mundo o no. Por eso Musashi entrenaba incluso cuando no tenía con quién luchar. Por eso siguió pintando, escribiendo, practicando la ceremonia del té, profundizando en el arte y la filosofía incluso después de haber alcanzado todo lo que el mundo consideraría éxito. No hacía esas cosas para llegar a algún lugar. Las hacía porque hacerlas era parte de su esencia. Porque la disciplina se había vuelto inseparable de la vida. Y esto nos lleva al tercer principio. El que quizás requiere más valentía para aceptarlo de verdad. Musashi creía, y quiero que reflexionen sobre esto, que lo hagan detenidamente, que la claridad es más poderosa que la motivación. No es pasión. No es entusiasmo. No es ese deseo ardiente que sientes cuando te enfrentas por primera vez a una nueva meta y todo parece electrizante y posible. Es claridad. Una claridad fría, precisa y honesta sobre quién eres, qué estás construyendo y por qué es tan importante como para elegirlo cada día, incluso cuando elegirlo es difícil. La motivación es emocional. Fluctúa según las circunstancias, el estado de ánimo, la energía y la retroalimentación que recibimos o no del mundo. La motivación es como una ola, poderosa cuando llega, pero no se puede invocar a voluntad ni surfearla eternamente. La claridad es diferente. La claridad es una brújula. No te impulsa como lo hace la motivación al principio. No te da esa sensación eléctrica de energía y entusiasmo ilimitados. Lo que te da es algo mucho más duradero, dirección. En los días en que la motivación está completamente ausente, cuando estás cansado y frustrado, no ves resultados y esa voz interior te convence de que debes rendirte, la claridad es lo que permanece. La claridad dice, este es el porqué. Este soy yo. Esto es lo que estoy construyendo. Y es lo suficientemente importante como para continuar, independientemente de cómo me sienta ahora. Musashi dedicó años a cultivar esta claridad. Años en soledad, despojándose de todo lo superfluo, distracciones, comodidades, presiones sociales, voces ajenas, hasta que lo único que quedó fue una certeza absoluta y cristalina sobre su camino. No certeza sobre el resultado, sino sobre la dirección que tomaría. Certeza sobre el tipo de hombre que elegía ser cada día, sin importar lo que el mundo le ofreciera o le arrebatara. Esto es lo que necesitas. No otro arrebato de motivación que brilla intensamente durante una semana y luego se desvanece. No otro sistema de productividad, no otro rastreador de hábitos, no otra alarma programada para las 5 de la mañana que no has decidido con suficiente claridad respetar. Tienes que decidir. No decidir a medias, ni tentativamente, ni con una vía de escape. Decide como lo hizo Musashi, completamente, de una vez por todas, con todo el peso de tu identidad. Decide quién eres. Decide qué estás construyendo. Decide por qué es tan importante como para elegirlo incluso en los peores días. Porque una vez que se toma esa decisión de verdad, no superficialmente, no como una aspiración, sino en lo más profundo de tu ser, la cuestión de si tienes ganas de hacer el trabajo se vuelve casi irrelevante. Es como preguntar si tienes ganas de respirar. No tienes ganas. Simplemente lo haces porque es lo que eres. Esa es la filosofía. Ese es el fundamento. Identidad, proceso, claridad. Pero la filosofía sin aplicación práctica no es más que palabras bonitas. Y a Musashi nunca le interesaron las palabras bonitas. Le interesaba lo que funcionaba. Lo que realmente transformaba a una persona. Lo que convertía el potencial en poder y los sueños en realidad. Ahora hablemos de un hombre que vivió esto. Un hombre que se adentró en el fuego de sus propias limitaciones y salió del otro lado irreconocible. Quiero hablarles de Musashi cuando tenía 20 años. No es la leyenda. No es el mito. No es la versión de la historia que se pule y se vuelve a contar hasta que brilla con ese tipo de perfección que hace que la gente común sienta que la grandeza siempre fue inevitable para los grandes. Y, por lo tanto, permanentemente fuera del alcance de todos los demás. Quiero hablarles del verdadero Musashi. Aquel que era tosco, inacabado, que ardía con algo que aún no podía definir, que tropezó en los primeros años de su camino con más fuego que técnica, más intensidad que sabiduría. Porque esa versión,
La versión anterior a la maestría, a la filosofía, a los 60 duelos invictos y a la legendaria reputación, es la que realmente les importa ahora. Porque esa versión se parece mucho más a donde están hoy que la estatua que se han erigido en su honor. Musashi nació en 1584 en una pequeña aldea de la provincia de Arima, en Japón. Su madre falleció cuando él era muy pequeño. Su padre, Shinmen Munisai, era un renombrado artista marcial, un hombre de extraordinaria habilidad pero casi sin afecto. Musashi creció a la sombra de un padre formidable y distante, que se marchó antes de que Musashi tuviera edad suficiente para aprender de él. Y que le legó a su hijo tanto el talento como el dolor de su ausencia. Fue criado principalmente por un tío, un monje budista, quien le brindó estructura y filosofía, pero no pudo darle lo que el niño realmente necesitaba, una sensación de solidez bajo sus pies. La sensación de pertenecer a algún lugar. La sensación de que ser quien era suficiente. Así, Musashi creció inquieto. Con un hambre que la comida no podía saciar. Con una ira que no comprendía del todo. Era físicamente poderoso, con un talento innato para la espada, feroz de una manera que asustaba a quienes se cruzaban en su camino. Pero también era indisciplinado en el sentido más profundo de la palabra. No perezoso, nadie podría llamar perezoso a Musashi, sino inmaduro. Incompleto. Una hoja que había sido calentada pero aún no moldeada. Todo ese calor, toda esa energía potencial, sin una dirección clara hacia la que avanzar y sin una comprensión real de lo que realmente estaba intentando construir. A los 13 años, disputó su primer duelo. Su oponente era un samurái experimentado llamado Arima Kiei, un hombre de gran reputación y verdadera habilidad. Musashi era un niño con un bastón de madera y una pasión ardiente que le impedía rendirse. Derrotó a Arima Kiei con tal contundencia y violencia que éste murió en el acto. 13 años. Ahora bien, la mayoría de la gente escucha esa historia y piensa, ahí está. Ahí es donde comienza la leyenda. El prodigio revelado. El guerrero nato mostrando su verdadera naturaleza. Pero, si se analiza con honestidad, esta historia revela lo siguiente: un chico de 13 años con un enorme talento innato, un temperamento violento, sin padre, sin un hogar estable. Sin una filosofía clara y una reputación creciente basada únicamente en dones naturales que aún no había adquirido mediante una verdadera disciplina. Ese no es el comienzo de una leyenda. Ese es el comienzo de una historia muy peligrosa. Una historia que termina con una persona talentosa que nunca llegó a alcanzar su máximo potencial porque confundió el éxito precoz con un verdadero desarrollo personal. Y Musashi, para su mérito, o quizás gracias a algo profundo en su interior que se negaba a conformarse con el mero talento, sintió ese peligro. Sintió el vacío de ganar sin saberlo realmente. Sintió la inestabilidad de una base construida sobre el don en lugar del crecimiento. Y algo en él, algo silencioso, implacable y aún no del todo articulado, lo impulsó hacia algo más difícil. Comenzó a vagar. Durante años, y quiero que entiendas a qué me refiero con años, Musashi viajó solo por Japón. Dormía a la intemperie. Comía cuando podía. Luchaba siempre que encontraba a alguien que pudiera desafiarlo de verdad. No por dinero. No por fama. Ni siquiera por la victoria. Buscaba algo, aunque en sus primeros años probablemente no habría sabido decirte exactamente qué era. Lo que descubrió, una y otra vez durante aquellos primeros años de vagabundeo, fue su propia limitación. Ganó la mayoría de sus peleas. Pero ganar no era lo importante. Lo importante era lo que sucedía en su interior durante las peleas y, aún más importante, entre ellas. Los momentos de soledad. Las mañanas sin oponente al que enfrentarse y sin nada que hacer más que sentarse consigo mismo y con la creciente e inevitable pregunta de si realmente se estaba convirtiendo en quien era capaz de ser. O si simplemente era un joven talentoso que confundía el movimiento con el progreso y la confrontación con el crecimiento. Existe un periodo particular en la vida de Musashi que genera debate entre los historiadores, pero que la tradición conserva con notable coherencia. Alrededor de los 20 y tantos años, tras años de vagar, luchar y buscar, Musashi entró en un periodo de profundo retraimiento. No se retiró, nunca dejó de entrenar, sino que se sumergió en una soledad deliberada, elegida, casi severa. Se alejó del mundo de los duelos, la reputación y la puesta en escena social propia de Miyamoto Musashi. Y se volcó en su interior. Se sentaba en cuevas. Meditaba durante horas.
Entrenaba en el silencio de la madrugada, cuando el mundo aún estaba oscuro y no había nadie que lo viera, nadie que midiera su progreso y nadie que validara si lo que hacía tenía algún sentido. Leía. Pensaba. Cuestionaba todo lo que creía saber sobre la lucha, sobre la disciplina, sobre lo que realmente significaba dominar algo. Y en esa soledad, algo se abrió en su interior. Más tarde lo describió, no con esas palabras, sino en la filosofía que finalmente plasmó por escrito, como el momento en que dejó de intentar ganar y empezó a intentar comprender. El momento en que el objetivo pasó de derrotar a los oponentes a comprender la naturaleza del conflicto en sí. De vencer a los demás a dominarse a sí mismo. De practicar la disciplina a encarnarla. Este es el punto de inflexión. Y quiero que se sienten aquí conmigo un momento, porque este punto de inflexión no es solo la historia de Musashi. Este punto de inflexión está a su alcance. Ahora mismo. Hoy. Porque esto fue lo que realmente sucedió en esas cuevas, en ese silencio, en esas largas y anodinas mañanas de entrenamiento, sin público ni aplausos. Musashi dejó de esperar a convertirse. Simplemente comenzó a ser. Dejó de decir, algún día seré disciplinado, algún día estaré concentrado, algún día tendré la claridad, la fuerza y la base necesarias para construir algo de verdad. Dejó de ver su yo ideal como un destino y empezó a verlo como una decisión presente. No, seré este hombre. Soy este hombre. Empezando ahora. En esta cueva. En esta fría mañana. En este instante, sin más testigo que él mismo. Y todo cambió. No de inmediato. No de forma dramática. No como en las buenas escenas de cine, con música conmovedora y una sola lágrima rodando por una mejilla curtida. Cambió la forma en que cambian las cosas reales, lentamente, en silencio, casi imperceptiblemente, una pequeña decisión a la vez, una pequeña batalla ganada a la vez, una mañana tras otra. Hasta que la acumulación de todas esas mañanas se convirtió en algo irreconocible, aquel niño inexperto, inquieto e inmaduro que había comenzado el viaje. Ahora quiero que esto sea más personal. Porque la historia de Musashi es extraordinaria, pero no ajena. La estructura de su transformación es la misma que sigue toda transformación genuina, ya seas un espadachín japonés del siglo XVI o una persona sentada en algún lugar ahora mismo viendo este video. Sintiendo la brecha entre quién eres y quién sabes que eres capaz de ser. Pienso en un hombre al que llamaré David. No es un hombre real, sino su historia. David tenía 28 años y trabajaba en un empleo que le permitía pagar las cuentas, pero que a la vez lo consumía. Llevaba 4 años hablando de emprender su propio negocio. 4 años de ideas, de planes escritos en cuadernos que se llenaban y terminaban en estanterías, de conversaciones con amigos sobre lo que iba a hacer. De contenido motivacional consumido en grandes cantidades que le producía una enorme sensación de inspiración, pero una mínima cantidad de acción real. David no era tonto. No era perezoso en el sentido convencional. De hecho, era una de las personas más inteligentes en cualquier lugar al que entraba. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Podía articular sus objetivos con precisión y sofisticación. Podía explicar su plan quinquenal con detalles convincentes. Simplemente no podía empezar. O, para ser más exactos, sí podía empezar. Empezaba constantemente. Simplemente no podía continuar. Cada lunes era un nuevo comienzo. Cada nuevo comienzo duraba aproximadamente hasta el miércoles, a veces hasta el jueves y la energía inicial era particularmente fuerte. Y entonces la vida se interponía, o el cansancio se instalaba, o el trabajo se volvía difícil de una manera que no era emocionante, sino simplemente realmente difícil y poco glamurosa. Y aparecía esa voz, la voz razonable, persuasiva y profundamente familiar, y David la escuchaba. Y el jueves se convertía en el lunes siguiente. Y el lunes siguiente se convertía en el lunes siguiente. 4 años. Entonces sucedió algo que nada tenía que ver con la motivación, sino con lo que Musashi reconocería como un momento de verdadera revelación. El hermano menor de David, de 24 años, con menos estudios, menos talento natural y menos capacidad para expresar sus objetivos, puso en marcha un pequeño negocio. Nada glamuroso. Un sencillo negocio de servicios en su ciudad. No estaba perfectamente planeado. La imagen de marca era rudimentaria. La estrategia era inconsistente. Pero era real. Existía en el mundo. Estaba vivo.
David lo observó y algo se abrió en su interior. No eran celos propiamente dichos, aunque sí había algo de eso, y fue lo suficientemente honesto consigo mismo como para reconocerlo. Lo que se abrió fue algo más impactante que los celos. Fue el reconocimiento repentino e innegable de que la única diferencia entre su hermano y él no era el talento, ni la inteligencia, ni los recursos, ni el momento oportuno. Ni ninguna de las cómodas explicaciones que David había estado guardando durante 4 años. La única diferencia era que su hermano había decidido. Completamente. Sin una vía de escape. Sin un plan B que hiciera que el riesgo pareciera manejable. Sin esperar a sentirse preparado. Simplemente tomó una decisión, se puso en marcha y siguió moviéndose incluso cuando el movimiento era imperfecto y los resultados lentos. Y la voz apareció, como siempre aparece, y le dijo que se detuviera. David me contó después que la noche en que vio a su hermano realizar su primera venta, una venta pequeña, casi simbólica por su modestia, se sentó solo en su apartamento y tomó una decisión. No el tipo de decisión que había tomado cientos de veces antes, de esas que se quedan en la cabeza, en la libreta y en la conversación. Una decisión diferente. De esas que se sienten en el cuerpo. De esas que se sienten menos como elegir y más como aceptar, aceptar quién eres realmente, aceptar lo que vas a hacer, aceptar que el tiempo de preparación, planificación y espera para sentirte listo simplemente ha terminado. No empezó con un plan perfecto. Empezó con una sola acción. Una acción real, concreta e irreversible que hizo visible su decisión al mundo. Registró el nombre de su empresa. $11 y un formulario rellenado en línea. El comienzo menos glamuroso posible. Y a la mañana siguiente, antes de que pudiera negociar consigo mismo, antes de que la voz pudiera exponer su punto de vista, hizo lo siguiente. No lo emocionante. Lo necesario. Lo aburrido, fundamental, lo necesario y poco glamuroso. Y al día siguiente, lo volvió a hacer. Me contó que las 2 primeras semanas fueron lo más difícil que había hecho en su vida. No porque el trabajo fuera imposible, sino porque la sensación que anhelaba nunca llegó. Seguía esperando sentirse preparado, seguro, con la claridad y el impulso que los videos motivacionales siempre prometían que llegarían si perseveraba lo suficiente. Pero no llegó. Se sentía inseguro cada día. Sentía que estaba construyendo algo a ciegas, sin ninguna garantía de que nada fuera en la dirección correcta. Pero siguió adelante. Porque por fin había comprendido algo que Musashi había entendido en aquellas cuevas 400 años atrás. La señal no es la sensación, sino la decisión. Y la decisión ya estaba tomada. 3 meses después, David consiguió su primer cliente. 6 meses después, dejó el trabajo. 14 meses después de aquella inscripción de $11, ganaba más dinero que nunca en su vida, realizando un trabajo que sentía como una expresión de quién era realmente. En lugar de una actuación acorde a lo que el mercado laboral exigía. ¿Fue un proceso lineal? En absoluto. ¿Hubo semanas en las que sintió un colapso total? Sí. ¿Hubo mañanas en las que la voz era tan fuerte y persuasiva que casi la escuchó? Más de las que puede recordar. Pero esto es lo que me dijo y que quiero que recuerdes. Dijo que la disciplina se hizo más fácil. No porque el trabajo se hiciera más fácil, sino porque él cambió. Porque en algún momento de esos meses de pequeñas batallas diarias, de hacer lo que tenía que hacer incluso los días que no quería, de emitir esos votos por la persona que elegía ser. En algún punto de todo eso, su identidad cambió. Dejó de ser una persona que intentaba ser disciplinada y se convirtió en una persona que simplemente era disciplinada. Y desde ese lugar, todo se veía diferente. Los días difíciles seguían siendo difíciles, pero eran difíciles de la manera en que las cosas difíciles son difíciles para alguien que ha decidido que es capaz de cosas difíciles. No paralizantes, solo exigentes. Y él había aprendido, de la manera más profunda posible, que estaba a la altura de la exigencia. Esa es la enseñanza de Musashi hecha realidad. Eso es lo que produce la disciplina silenciosa cuando uno se compromete plenamente con ella, cuando deja de esperar la sensación y comienza a construir la identidad. Cuando comprende que el proceso no es lo que se soporta para llegar a la vida, sino que el proceso es la vida misma. Y ahora que comprendes tanto la filosofía como su aplicación práctica, es momento de hablar de cómo se hace. No en teoría. No en la inspiración. En la práctica.
En las acciones concretas y diarias que construyen la disciplina silenciosa de Musashi desde sus cimientos. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, la filosofía, la identidad, el proceso. La historia de Musashi en las cuevas y la de David en su apartamento tomando una decisión que finalmente tuvo sentido, todo nos lleva aquí. A este momento. A la aplicación práctica, concreta y cotidiana de todo lo que ahora comprendes. Porque comprender no basta. Ya lo sabías. Ya habías comprendido cosas antes. Ya te habías sentido inspirado antes. Ya habías experimentado esa pasión. Y esa pasión se desvaneció, como siempre sucede, porque la comprensión y la inspiración, por muy profundas que sean, no pueden por sí solas construir la vida que intentas construir. Lo que construye esa vida es la acción. La acción repetida. Una acción cotidiana, constante y sin glamour que, gradualmente, de forma invisible y luego repentina y completa, transforma quién eres. Así que hablemos de cómo hacerlo exactamente. Pero antes de explicarles los pasos, necesito decir algo importante. Algo que la mayoría de la gente pasa por alto en su afán por llegar a la parte práctica, y al omitirlo, socavan todo lo que sigue. Los pasos que estoy a punto de darte no son un sistema de productividad. No son un truco. No son un atajo hacia la vida que deseas que evite el arduo trabajo de convertirte en la persona que la vida requiere. No hay atajos. Musashi lo sabía. Lo dijo directamente, no hay nada fuera de ti que pueda hacerte mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro de ti. Todo existe. No busques nada fuera de ti. Lo que te estoy dando no es un sistema para seguir. Es una práctica para integrar. La diferencia entre ambas cosas es fundamental. Un sistema es algo que usas. Una práctica es algo en lo que te conviertes. Y es ese convertirse lo que transforma tu vida, no el uso. Una vez aclarado esto, comencemos. El primer paso es lo que yo llamo la decisión de anclaje. Antes de cualquier hábito, antes de cualquier rutina, antes de cualquier plan de acción, antes de cualquier alarma programada para las 5 de la mañana. Antes de comprar un diario o crear un tablero de visión, necesitas tomar la decisión fundamental. Y la decisión fundamental es simplemente esta: decides, con total claridad y compromiso, quién eres. No eres quien quieres ser. No eres quien aspiras a ser. Eres quien eres. Presente. Irrevocable. Innegociable. Musashi no dijo, estoy intentando convertirme en el mejor espadachín de Japón. Dijo, en cada acción de su vida, en cada mañana fría, en cada sesión de entrenamiento solitaria y en cada momento en que eligió la dificultad sobre la comodidad, soy un hombre del camino. Este soy yo. Todo lo que hago emana de esto. Necesitas tu propia versión de eso. Y debe ser lo suficientemente específica como para que realmente signifique algo. No voy a tener éxito. No voy a ser disciplinado. Esas son aspiraciones, no identidades. Una identidad suena así: soy un hombre que construye. Soy un hombre que cumple su palabra. Soy un hombre que no negocia con su propia debilidad. Soy un hombre que se presenta cada día sin importar cómo se sienta. Encuentra tu declaración. Escríbela. No en una libreta que guardes en un estante. Escríbela en algún lugar donde la veas cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa. En el espejo del baño. En la pared encima de tu escritorio. En la pantalla de bloqueo del teléfono. Hazla inevitable. Porque en las primeras etapas de la construcción de esta identidad, antes de que se convierta en algo verdaderamente interno, necesitas recordatorios externos que te recuerden constantemente la decisión que tomaste. La decisión fundamental no es algo que se toma una sola vez y se olvida. Al principio, se toma cada mañana. Te despiertas y, antes de que el día te presente sus exigencias, distracciones y excusas perfectamente razonables, vuelves a la decisión. Lees la declaración. Sientes su peso. Dices, así soy yo hoy. Y luego actúas en consecuencia. Este es el primer paso. Suena casi insultantemente simple. Pero no lo es. Es la base de todo. Sin ella, cada hábito, cada plan de acción y cada rutina matutina productiva que construyas terminarán por derrumbarse, porque carecen de fundamento sólido. Con ella, todo lo demás tiene una oportunidad. El segundo paso es lo que Musashi llamaría el corte único.
En el manejo de la espada, Musashi dominaba el concepto del golpe decisivo, único y perfectamente ejecutado. No una ráfaga de ataques. No una secuencia compleja de movimientos. Un solo tajo, ejecutado con total intención y compromiso, que lo decidía todo. Llevó este concepto más allá de la espada, a toda su filosofía de vida. La idea de que la acción más poderosa no es la más compleja, sino la que requiere mayor compromiso. En términos prácticos, esto significa lo siguiente: cada día identificas una sola cosa, solo una, que es la acción más importante que podrías realizar hoy para convertirte en la persona que has decidido ser. No 10 cosas. No una lista de tareas que crea la ilusión de productividad mientras dispersas tu energía de tal manera que nada recibe lo que realmente necesita. Una sola cosa. El único paso. Tal vez hoy sea dedicar una hora a trabajar intensamente en el negocio que estás construyendo. Tal vez sea esa conversación que has estado evitando y que necesitas tener. Tal vez sea el entrenamiento que sigues posponiendo. Tal vez sea sentarte y escribir la primera página de aquello que llevas 2 años queriendo empezar. Sea lo que sea, debe ser específico, concreto y realmente importante, no cómodo, no fácil, no algo que harías de todos modos porque no requiere verdadero valor ni compromiso. Y aquí está la regla que hace que este paso funcione de verdad, que lo distingue de cualquier otra filosofía de listas de tareas que hayas conocido. El primer paso es eliminar la tarea pendiente. Antes del correo electrónico. Antes de las redes sociales. Antes de las noticias. Antes de las rutinas cómodas y familiares que te ayudan a empezar el día sin exigirte nada en realidad. El primer paso es eliminar la tarea pendiente en la primera hora del día, cuando tu fuerza de voluntad está en su punto máximo. Cuando la voz que te dice que pares aún no ha tenido tiempo de convencerte. Musashi entrenaba por la mañana. Todas las mañanas. No porque las mañanas sean mágicas, sino porque son antes de que el mundo te absorba. Antes de que las exigencias, las distracciones y el peso acumulado del día hayan agotado el recurso que más necesitas, la capacidad de actuar con determinación y compromiso. Haz tu corte primero. Todos los días. Sin excepción. No cuando te sientas listo. No después de revisar tu teléfono, tomar tu café y comenzar el día con tranquilidad, con actividades sencillas. Primero. En el momento en que estés de pie, consciente y capaz de actuar, primero. Esta práctica, aplicada con constancia durante 90 días, tendrá un impacto mucho mayor en tu vida que cualquier sistema de productividad que hayas probado. No porque sea complicada, pues no lo es. Porque es la aplicación directa y diaria de la identidad que decidiste adoptar, materializada en el mundo a través de la acción, antes de que nada más pueda debilitar tu compromiso. El tercer paso es lo que yo llamo el ajuste de cuentas vespertino. Musashi llevaba una rigurosa autocrítica. No como un castigo o un juicio severo, sino como un maestro artesano que examina su trabajo al final del día, con honestidad, con precisión. Con la mirada lúcida de alguien que se preocupa lo suficiente por la calidad de lo que construye como para observarlo sin titubear. Cada noche, antes de dormir, dedica 5 minutos, solo 5 minutos, a la reflexión sincera. No se trata de escribir un diario de forma elaborada y tediosa, que se convierte en una forma de procrastinación. 5 minutos. Solo 3 preguntas. La primera pregunta, ¿hice el corte hoy? ¿Sí o no? Sin matices, sin explicaciones, sin justificaciones. ¿Sí o no? Si es sí, reconócelo. No con orgullo, sino con la tranquila satisfacción de quien cumple su palabra. Si es no, reconócelo también. Con honestidad, no con crueldad. No te estás castigando. Te estás viendo con claridad. Hay una diferencia. La segunda pregunta, ¿dónde escuché esa voz? ¿Dónde hoy triunfó la voz que te dice que pares, que esperes, que tomes el camino más fácil? No te castigues por ello. Entiéndelo. Observa las circunstancias específicas, la hora del día, el estado emocional, el tipo de dificultad que te hace más vulnerable a esa voz. Porque no puedes defenderte de un enemigo al que te niegas a mirar. El juicio vespertino hace visible al enemigo. Y para lo que es visible, uno puede prepararse. La tercera pregunta, ¿quién fui hoy? No qué hice. ¿Quién fui? ¿El hombre que se presentó hoy se correspondía con la identidad que declaraste esta mañana? No a la perfección no es el estándar.
Musashi no buscaba la perfección. Buscaba una mejora honesta y continua. Dirección, no perfección. Pero, ¿te dirigiste en la dirección correcta hoy? Las acciones del día, en su conjunto, reflejaban al hombre que decidiste ser. Si es así, duerme con la tranquila confianza de quien construye algo real. Si no, decide ahora mismo, no mañana, ahora mismo, que harás diferente mañana. 5 minutos. 3 preguntas. Todas las noches sin excepción. Esta práctica, con el tiempo, desarrollará en ti un nivel de autoconocimiento que la mayoría de la gente nunca alcanza en toda su vida. Porque la mayoría nunca se mira a sí misma con honestidad. Disimulan los límites, suavizan las verdades incómodas, evitan la mirada directa de su propio reflejo. El reflexión vespertino es la práctica de mirarse directamente. Y es en esa mirada directa, en ese análisis honesto, donde el verdadero cambio se hace posible. El cuarto paso es lo que Musashi llamó el camino de las 1000 mañanas. En la filosofía japonesa existe un concepto llamado Ichigo Ichie, que significa una vez, un encuentro. La idea es que cada momento es único e irrepetible, y merece ser vivido con plena conciencia y entrega. Musashi aplicó esto a su entrenamiento, cada sesión, cada mañana, cada repetición era abordada como si fuera la única. No como un paso previo hacia un estado de maestría futuro, sino como algo completo en sí mismo. En términos prácticos, esto significa lo siguiente: te comprometes con tu práctica durante 1000 mañanas. No porque 1000 sea un número mágico, sino porque 1000 es tiempo suficiente para que tu identidad se vuelva real. Tiempo suficiente para superar por completo la fase en la que la disciplina requiere un esfuerzo activo y llegar a la fase en la que simplemente se convierte en parte de ti. 1000 mañanas son aproximadamente 2 años y 9 meses. 3 años, más o menos, de presentarse cada mañana, hacer el único corte, formular las 3 preguntas y volver a la decisión fundamental. 3 años de pequeñas batallas, ganadas en su mayoría en privado, casi siempre sin aplausos, en el trabajo discreto e invisible del proceso de transformación. 3 años parecen mucho tiempo. Pero no lo es. Pasarán 3 años, independientemente de lo que hagas con ellos. La cuestión no es si pasarán 3 años, sino quién serás cuando lleguen. ¿Serás la misma persona, en el mismo lugar, cargando con los mismos sueños incumplidos y el mismo peso acumulado de promesas que te hiciste y no cumpliste? ¿O serás el hombre que dedicó 1000 mañanas a elegir, en el silencio, la disciplina y las pequeñas batallas cotidianas, convertirse en la persona que siempre fue capaz de ser? Musashi dedicó décadas a esta práctica. No contaba los días. No llegaba a la meta y se declaraba completo. Entrenó hasta el día de su muerte, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque el entrenamiento y el hombre se habían fusionado. La práctica no era lo que hacía, era lo que era. No necesitas alcanzar ese nivel de integración total de inmediato. Necesitas empezar. Y empezar significa comprometerte con las 1000 mañanas, no como una carga, sino como un regalo que le haces a la versión de ti mismo que estará dentro de 3 años. En algún lugar que ahora no puedes ver, construida a partir de la acumulación de todo lo que estás a punto de hacer. El quinto paso es quizás el más contraintuitivo, el más característico de Musashi y posiblemente el más poderoso de todos. Lo llamo la práctica de la dificultad deliberada. Musashi buscaba activamente la dificultad. No el sufrimiento por el sufrimiento mismo, no era masoquista ni le interesaba el dolor como forma de exhibición. Pero comprendía algo sobre los seres humanos que la cultura moderna de la comodidad se ha empeñado en hacernos olvidar. La dificultad no es enemiga del crecimiento, es su mecanismo. El músculo no crece en la comodidad del descanso, sino en la exigencia de la resistencia. La mente no alcanza la claridad mediante la facilidad, sino mediante la fricción de un verdadero desafío. Y esto es lo que significa la dificultad deliberada en la práctica. Cada semana, no cada día, sino cada semana, eliges deliberadamente algo que te resulte incómodo, desafiante o difícil, algo que no sea necesario ni profesional ni prácticamente, sino que contribuya a tu desarrollo personal. Una ducha fría cada mañana durante la semana. Un día de silencio y soledad absolutos. Un ayuno. Un reto físico que supere tus límites. Una conversación que te daba miedo tener. Un trabajo creativo que empiezas y terminas sin mostrárselo a nadie ni buscar la aprobación de nadie. La dificultad específica importa menos que el principio que la sustenta.
El principio es este: te demuestras a ti mismo, de forma regular, deliberada e intencionada, que eres capaz de afrontar retos difíciles. Que la comodidad no te domina. Que la dificultad no te vence. Que al otro lado de aquello que temías no hay catástrofe, sino capacidad, el conocimiento creciente, acumulado y que forja tu identidad, de que eres capaz de hacer cosas difíciles. Cada vez que superas una dificultad deliberada, no solo fortaleces tu resiliencia en abstracto, sino que depositas en una cuenta, la de tu propia autoconfianza. Y con el tiempo, tras semanas y meses de estos depósitos deliberados, esa cuenta crece hasta convertirse en algo extraordinario. Una base sólida de confianza genuina que no depende de la validación externa ni de circunstancias favorables, sino que se construye completamente desde dentro. A partir del conocimiento de lo que has elegido, lo que has hecho y lo que te has demostrado a ti mismo en la soledad de tu práctica personal. Esto no es nuevo. Los atletas lo saben desde siempre. El entrenamiento que se realiza cuando nadie mira, la repetición extra después de que el entrenador se ha ido. La elección deliberada del ejercicio más difícil cuando técnicamente bastaría con uno más fácil, este es el entrenamiento que distingue a los buenos de los excelentes. No el talento. No la genética. No el acceso a mejores recursos. La elección deliberada, privada y sin glamour de la dificultad. Musashi elegía constantemente la dificultad. Luchaba con dos espadas en lugar de una, no porque fuera más fácil, sino porque era más difícil, porque el desafío adicional lo obligaba a desarrollar más profundamente su coordinación, conciencia y dominio. Entrenaba en condiciones que la mayoría de los guerreros considerarían irrazonables, con frío, bajo la lluvia, de noche, con armas improvisadas, contra múltiples oponentes simultáneamente. No buscaba complicarse la vida por el mero placer de hacerlo. Buscaba asegurarse de que, cuando llegara la verdadera prueba, el duelo que realmente importaba, el momento que lo definiría, estuviera tan bien preparado por la dificultad acumulada de su práctica que la prueba no le resultaría fácil, pero sí natural. Previsible. Dentro de sus posibilidades. Ese es el don de la dificultad deliberada. Amplía tus horizontes. Pone a prueba los límites de lo que crees poder manejar. Y un hombre con un amplio abanico de posibilidades, cuyos límites son inmensos, que se ha demostrado repetidamente que es capaz de mucho más de lo que la comodidad sugiere. Ese hombre afronta los desafíos de la vida con una energía fundamentalmente distinta a la del hombre que ha pasado sus años evitando las dificultades siempre que ha sido posible. Ahora, el sexto y último paso. El que lo reúne todo. El que Musashi consideraría quizás el más importante de todos. Yo lo llamo la práctica del testigo silencioso. Musashi no tenía redes sociales. No tenía público que midiera su progreso, ni seguidores que contaran sus logros, ni retroalimentación externa que le indicara si iba por el buen camino. Solo se tenía a sí mismo. Y lejos de ser una limitación, comprendió que esta era la fuente última de su fortaleza. Porque quien construye para un público siempre, en cierto modo, construye para ese público. Su disciplina es en parte una puesta en escena. Su identidad está en parte construida para la mirada externa. Y eso significa que sus cimientos dependen en parte de la respuesta de los demás, lo que implica que nunca son completamente suyos. La práctica del testigo silencioso consiste en lo siguiente: un día a la semana, un día completo, realizas tu práctica sin documentarla, sin compartirla, sin reconocimiento externo. No publicas nada sobre el entrenamiento. No le cuentas a nadie sobre el trabajo que hiciste. No buscas validación por la disciplina que demostraste. Simplemente la realizas y la dejas que exista por completo en el espacio privado entre tú y tú mismo. Esta práctica tiene un propósito profundo. Te enseña a encontrar la satisfacción no en el reconocimiento de los demás, sino en la certeza de tu propia integridad. Fortalece la motivación intrínseca, la capacidad de perseverar no porque alguien te observe o te aplauda, sino porque la recompensa reside en el acto mismo. Y con el tiempo, revela algo extraordinario. Los días que no compartes, los que no documentas, los que solo existen en tu memoria personal, suelen ser los más reales, los más sólidos, los más auténticos. ¿Por qué lo son? Te pertenecen por completo. No pueden desaparecer con un cambio de algoritmo, una disminución en los me gusta ni la inconstancia de la atención pública. Son depósitos permanentes en la cuenta de quien eres realmente, atestiguados únicamente por el testigo más importante de todos, aquel que vive dentro de ti.
Aquel que conoce cada verdad que has intentado evitar, aquel cuya opinión sobre ti, al final del día, al final de la vida, es la única que de verdad importa. Estos son los 6 pasos. La decisión del ancla. El único corte. El ajuste de cuentas vespertino. El camino de las 1000 mañanas. La dificultad deliberada. El testigo silencioso. No son complicadas. No requieren equipo costoso, ni un horario perfecto, ni circunstancias mejores que las actuales. Solo requieren una cosa. La misma que Musashi tenía en las cuevas. La misma que David encontró en su apartamento la noche en que su hermano realizó su primera venta. La misma que distingue al hombre que construye su vida del hombre que la pasa pensando en construirla. Decisión. Decisión completa, definitiva y a nivel de identidad. Todo lo demás se deriva de eso. Todo lo demás es simplemente la expresión diaria de la persona que has decidido ser. Y estás listo para decidir. Lo siento en el hecho de que sigues aquí, sigues escuchando, sigues llevando contigo el sueño que te trajo a este video. El sueño no te trajo aquí por casualidad. Te trajo porque una parte de ti ya sabe que el tiempo de espera ha terminado. Que la vida que deseas no te será regalada. Que se construye, mañana a mañana, batalla a batalla, en el silencio, la disciplina y la práctica diaria, sin glamour, del hombre en que eliges convertirte. Ya tienes la filosofía. Ya tienes los pasos. Ya entiendes qué es lo que realmente se interpone entre tú y la vida con la que sueñas, y sabes exactamente qué hacer al respecto. Quiero bajar el ritmo aquí. Todo lo que hemos visto hasta ahora se ha desarrollado con urgencia, ímpetu y la energía particular de quien busca alcanzar sus metas. Y esa energía es necesaria. Es parte de la medicina. Pero existe otro tipo de medicina, más silenciosa y quizás más profunda, que solo se revela cuando uno se detiene un instante y se pregunta no solo cómo construir la vida que desea, sino por qué es importante construirla. No en el sentido práctico, ya sabes por qué quieres más disciplina, más concentración, más resultados, sino en un sentido más amplio. En el sentido en que Musashi pasó años solo en cuevas meditando. En el sentido que no tiene nada que ver con la productividad y sí con lo que significa ser un ser humano vivo en el mundo, portador de potencial, portador de tiempo. Portador del recurso irreemplazable e inagotable de la vida. Porque esto es algo que nadie menciona en los contenidos motivacionales, algo que se omite deliberadamente porque resulta incómodo y porque las cosas incómodas no se comparten. No generan likes ni se vuelven virales. Esta es la verdad que subyace a todo esto, la verdad que Musashi conocía y a la que toda persona que se ha transformado de verdad acaba enfrentándose. La vida que no estás viviendo no es solo una oportunidad perdida. Es una pérdida. Una pérdida real, irreversible y acumulativa. Cada día que pasas en el vacío entre quién eres y quién eres capaz de ser es un día que realmente se ha ido. No pospuesto. Se ha ido. La versión de ti a los 28 años que podría haber empezado a construirse hace 3 años, esa versión no está esperando en algún lugar a ser recuperada. Ese tiempo existió una vez y ahora ya no existe. Y la versión de ti a los 32 años dentro de 3 años mirará hacia atrás a este día de la misma manera que tú miras hacia atrás a hace 3 años. Ya sea con la tranquila satisfacción de quien aprovechó bien su tiempo, o con el particular dolor de saber exactamente lo que tenías y lo que elegiste hacer con él. Esto no pretende asustarte. Pretende hacerte consciente de la verdadera importancia de lo que estamos hablando. Porque, la mayoría de las veces, cuando hablamos de disciplina, productividad y desarrollo personal, lo hacemos en términos de ganancias, lo que lograrás, lo que construirás, en lo que te convertirás. Y esas cosas son reales e importantes. Pero la otra cara de la moneda, lo que pierdes por no actuar, lo que desaparece mientras esperas a sentirte preparado. Lo que no se puede recuperar una vez que el tiempo ha pasado, merece ser analizada directamente. Porque a veces no es la visión de lo que podrías ganar lo que finalmente motiva a una persona. A veces es la confrontación honesta con lo que estás perdiendo lo que crea la urgencia que perdura. Musashi lo entendió. Escribió sobre ello con una franqueza admirable. Dijo que quien desperdicia su potencial se inflige una especie de violencia a sí mismo. No la violencia dramática de la autodestrucción, sino la violencia silenciosa y crónica del autodesgaste. La decisión diaria de ser menos de lo que uno es capaz de ser. Y, en su filosofía, consideraba que este era uno de los fracasos más graves que un ser humano podía cometer.
No por lo que el mundo pierde, aunque el mundo sí pierde algo cuando una persona no logra convertirse en lo que era capaz de ser, sino por lo que la persona pierde. La experiencia de su propia capacidad plena, el conocimiento de su verdadera esencia, la vida que era totalmente posible y que podía construir si tan solo hubiera elegido hacerlo. Piensa en las personas que más admiras. No en celebridades, ni en figuras lejanas de la mitología, sino en las personas de tu vida real. O en aquellas cuyas vidas son lo suficientemente cercanas a la tuya como para que puedas percibir la esencia de su forma de vivir. Personas que se desenvuelven con una particular confianza serena. No arrogancia, la arrogancia es ruidosa, defensiva y siempre secretamente temerosa. Me refiero a la confianza profunda y firme de una persona que sabe quién es porque se lo ha demostrado repetidamente con sus acciones. La confianza que no necesita validación externa porque se construye desde la evidencia interna. La confianza que parece paz. ¿Qué tienen en común esas personas? No necesariamente talento. Ni suerte, ni recursos, ni circunstancias más favorables que las de los demás. Lo que tienen en común, casi sin excepción, es que en algún momento decidieron acortar la distancia. Dejar de vivir en la lejanía entre quienes eran y quienes sabían que podían ser, y empezar a convertirse en la persona que realmente eran capaces de ser. Día a día, decisión tras decisión, pequeña batalla tras pequeña batalla, en el silencio y la disciplina que nadie ve. Esa paz que ves en ellos no es la paz de quien lo tiene todo. Es la paz de quien está en armonía consigo mismo. Cuyas acciones concuerdan con sus valores. Cuya vida cotidiana es una expresión de su verdadera esencia, en lugar de una actuación que cumpla con las expectativas del mundo o un aplazamiento de quien aspira a ser algún día. Esa armonía, esa profunda y fundamental coherencia entre la vida interior y la exterior, es quizás la riqueza más profunda que un ser humano puede poseer. Y no se puede comprar, heredar ni recibir de nadie ni de nada externo. Solo se puede construir. Exactamente como hemos estado hablando. En la práctica, la disciplina diaria, las 1000 mañanas de elegir ser la persona que uno decide ser. Ahora quiero hablar de algo que rara vez se comenta en este espacio. Algo que va incluso más allá del logro personal y la transformación personal. Algo que Musashi abordó en sus últimos escritos con una profundidad y una ternura que sorprenden a quienes solo lo conocen como guerrero. La gente que te rodea. Tu transformación no se trata solo de ti. Sé que suena a algo que se dice para darle más importancia al desarrollo personal, pero no lo digo así. Lo digo en un sentido muy específico y concreto. Las personas en tu vida, las que te aman, las que dependen de ti, las que te observan incluso cuando no te das cuenta, se ven profundamente afectadas por lo que decides hacer con tu potencial. No en el sentido abstracto de los carteles motivacionales de ser el cambio que quieres ver, sino en el sentido real. Íntimo y cotidiano de lo que significa estar cerca de una persona que está en constante transformación, en comparación con una persona que permanece igual. Existe una energía particular que emana de un hombre en plena transformación. No es ostentosa ni llamativa. No se anuncia a bombo y platillo. Pero es inconfundible para quien presta atención. Es la energía de una persona que vive de una manera especial, que se involucra en su propia vida, que avanza hacia algo real, que posee la vitalidad propia de quien, en su día a día, actúa con convicción y autenticidad. Esa energía es contagiosa. No como los videos motivacionales, que son breves, superficiales y se olvidan el martes. Es contagiosa como lo es un ejemplo auténtico. Las personas que rodean a alguien en verdadera transformación comienzan, a menudo sin saber muy bien por qué, a examinar sus propias vidas. A hacerse sus propias preguntas. A sentir con mayor intensidad la posibilidad de su propio crecimiento personal porque ven a alguien demostrar, en tiempo real, que el crecimiento es realmente posible. Tus hijos, si los tienes o los tendrás, te están observando. Aprenden no de lo que les dices, sino de lo que les muestras. Aprenden lo que significa ser un hombre, cómo afrontar las dificultades, cómo cumplir una promesa, cómo hacer lo que es difícil no porque alguien te obligue, sino porque has decidido que es lo correcto y que esa decisión es suficiente. Todo lo que construyes en tu disciplina personal, todo lo que sucede en el silencio de tu práctica y que crees que nadie ve, tus hijos lo ven. No necesariamente las acciones específicas, sino la formación del hombre que esas acciones están creando. Y esa formación, ese modelo de lo que un ser humano puede elegir ser, es quizás lo más importante que jamás les transmitirás.
Musashi no tuvo hijos propios. Pero sí tuvo alumnos. Y les transmitió no solo técnica, sino filosofía, no solo habilidad, sino orientación, una forma de afrontar la vida que perduró siglos después de su muerte. El Dokodo, el documento que escribió en la última semana de su vida, 21 preceptos para vivir con disciplina e integridad, no lo escribió para sí mismo. Lo escribió mientras agonizaba. Lo escribió para quienes vendrían después de él. Para los alumnos que continuarían con su enseñanza. Para aquellos seres humanos que nunca conocería, pero que, sin embargo, encontrarían en sus palabras algo que transformaría sus vidas. Eso sí es legado. No el tipo dramático y monumental que exige grandeza a escala histórica. El legado silencioso, íntimo y profundamente humano de una persona que eligió ser plenamente ella misma y, al hacerlo, inspiró a quienes la rodeaban a hacer lo mismo. Llevas esa posibilidad contigo. Ahora mismo. Hoy. En la decisión que tomes esta noche sobre quién serás mañana por la mañana. En la pequeña batalla que ganas o pierdes en la primera hora del día, cuando nadie te ve. En la acumulación de todas esas decisiones personales que, a lo largo de los años, conforman una vida real, plena, coherente, vivida con autenticidad. Que es una expresión de tu verdadera capacidad, no una mera sombra de ella. Quiero preguntarte algo ahora. Y quiero que te lo tomes en serio, no como una figura retórica, sino como una pregunta genuina que merece reflexión. ¿Cuál es el costo de permanecer igual? No el costo abstracto. El costo específico, personal y concreto para tu vida real. Si dentro de 3 años te despiertas y eres esencialmente la misma persona que eres hoy, los mismos hábitos, los mismos patrones. La misma brecha entre quién eres y quién sabes que eres capaz de ser, ¿qué costo real tienes? ¿Qué relación se resiente porque nunca llegaste a ser el hombre que podías ser en ella? ¿Qué trabajo queda sin hacer? ¿Qué proyecto nunca se construye? ¿Qué contribución nunca se realiza? ¿Qué versión de ti mismo, la versión que siempre fue posible, siempre a tu alcance, qué costo tiene que esa versión permanezca sin realizarse? Reflexiona sobre esto. No para castigarte. No para caer en la culpa, la vergüenza o la parálisis que surge al centrarse demasiado en lo que no se ha hecho. Reflexiona sobre ello porque es cierto, y porque la verdad, afrontada con honestidad, es la motivación más poderosa que existe. Más poderosa que la inspiración. Más poderosa que la emoción. Más poderosa que cualquier historia que pueda contarte o cualquier filosofía que pueda ofrecerte. La confrontación honesta con tu propia vida, tal como es, y la visión honesta de lo que podría ser, esa brecha. Vista y sentida con verdadera intensidad, es la fuente más fiable de motivación genuina y duradera que existe. Musashi reflexionó sobre esta pregunta durante años. En las cuevas, en el silencio, en las largas mañanas de práctica solitaria. Se planteó la cuestión de quién era, de qué era capaz y qué precio pagaba por la distancia entre ambas cosas. Y la respuesta a la que llegó lo impulsó todo. Cada mañana fría. Cada decisión difícil. Cada año de práctica implacable, sin glamour ni testigos, que finalmente produjo algo que el mundo jamás había visto y que nunca ha vuelto a ver del todo. No corría hacia la gloria. Corría hacia sí mismo. Hacia la máxima expresión de lo que era capaz de ser. Y esa carrera, ese movimiento diario, disciplinado y profundamente intencional hacia su propia plenitud, era la vida. No el destino. La carrera en sí misma. El proceso de convertirse en sí mismo. La práctica diaria de acortar la distancia entre el hombre que era y el hombre que era capaz de ser. Eso está a tu alcance. Completamente, sin reservas, a tu alcance. No algún día. No cuando las circunstancias sean mejores, el momento sea el adecuado o llegue la sensación de que estás listo. Ahora. En la decisión que tomes hoy. En la mañana en que decidas presentarte mañana. En las 1000 mañanas que siguen, cada una un voto, cada una pequeña batalla, cada una un paso silencioso e irreversible hacia la versión de ti mismo que ha estado esperando, pacientemente. A que finalmente decidas llegar. En el budismo zen existe un concepto que Musashi comprendió profundamente y que influyó en todo lo que hizo y escribió. Este concepto se llama Sosin, la mente del principiante. La idea es que la orientación más poderosa que una persona puede aportar a cualquier práctica, a cualquier disciplina, a cualquier día, es la de un principiante. No en el sentido de incompetencia, sino en el de apertura. El principiante no da por sentado que ya lo sabe todo.
El principiante afronta cada momento con ojos nuevos, con genuina curiosidad, sin la arrogancia que proviene de la experiencia y sin el aburrimiento que produce la rutina. Musashi cultivó la mentalidad de principiante hasta el día de su muerte. Nunca dejó de ser un estudiante. Nunca dejó de abordar su práctica como si siempre hubiera más que comprender, siempre más profundo que explorar, siempre otra capa de maestría esperando bajo la capa que ya había alcanzado. Y esto fue lo que mantuvo viva su práctica durante décadas. Esto fue lo que impidió que las 1000 mañanas se convirtieran en una repetición mecánica desprovista de una verdadera implicación. Esto fue lo que hizo que, al final de su vida, estuviera tan plenamente presente en su práctica como lo había estado al principio. Aborda lo que estás a punto de construir con una mentalidad de principiante. Cada mañana, acude a tu práctica no como alguien que sigue una rutina conocida, sino como alguien genuinamente comprometido con la pregunta de en quién te estás convirtiendo y que requiere ese proceso hoy. Mantén la curiosidad por ti mismo. Sé honesto contigo mismo. Mantente dispuesto a sorprenderte con lo que encuentres en el silencio de tu propia disciplina. Porque la verdad más profunda de todo lo que Musashi vivió y de todo lo que hemos estado hablando es esta: la disciplina no es el medio para vivir. La disciplina es la vida misma. La práctica de estar presente, de elegir la dificultad, de cumplir tu palabra, de convertirte, gradualmente, de forma imperceptible, y luego de repente y por completo, en la persona que decidiste ser. Eso no es prepararse para vivir. Eso es vivir. Esa es la versión más plena, más comprometida y más genuinamente humana de lo que una vida puede ser. Y comienza, siempre ha comenzado, solo puede comenzar, ahora mismo. En este instante. En la decisión que tomes cuando termine este video y la pantalla se apague, y solo estés tú contigo mismo y la pregunta de qué vas a hacer con todo lo que ahora sabes. Musashi entró solo en la cueva. Entrenó en la oscuridad. Hizo las preguntas difíciles. Siguió adelante incluso cuando no había razón para hacerlo, salvo la razón más profunda de todas, el conocimiento de lo que era capaz y la negativa a morir sin haberlo descubierto por completo. Tú posees ese mismo conocimiento. Siempre lo has tenido. Es lo que te trajo hasta aquí. Es lo que mantiene vivo el sueño incluso en los días en que todo lo demás intenta convencerte de que lo abandones. Respétalo. No mañana. No cuando te sientas preparado. Ahora. Hoy. En la primera decisión que tomes después de que esto termine. La cueva espera. La mañana se acerca. Las 1000 mañanas están listas para comenzar. La única pregunta que queda, la única pregunta que alguna vez ha importado, es si vas a encontrarte con ellos. Hemos recorrido un largo camino juntos. Empezamos con una pregunta. Una pregunta que reside en el interior de todo aquel que alguna vez ha sentido la distancia entre la vida que vive y la vida que sabe que es capaz de construir. La pregunta de por qué, con toda la ambición, toda la inteligencia y todo el deseo genuino de algo más, ¿por qué persiste esa brecha? ¿Por qué el sueño se queda en el futuro? ¿Por qué esa versión de ti mismo que ves con tanta claridad, que casi puedes tocar en los momentos de quietud cuando todo lo demás se desvanece, por qué esa versión permanece fuera de tu alcance? Y ahora ya sabes la respuesta. No como una idea. No como una inspiración. Sino como una verdad con la que has reflexionado lo suficiente como para sentir su peso, comprender sus implicaciones, reconocerla no como algo nuevo que te llega desde fuera, sino como algo que siempre has sabido en el fondo, y que por fin se expresa en voz alta con la claridad y la franqueza que merece. La brecha persiste no porque seas incapaz. No porque el mundo esté en tu contra. No porque el momento sea inoportuno, los recursos insuficientes o las circunstancias particularmente adversas para tus sueños. La brecha persiste porque has estado esperando. Esperando la sensación. Esperando la disposición. Esperando el momento en que todas las condiciones se alineen a la perfección y la decisión de actuar sea tan obviamente correcta y tan obviamente segura que no requiera valentía alguna. Ese momento nunca llega. Nunca ha llegado para nadie. No llegó para Musashi en las cuevas. No llegó para David en su apartamento. No llega para los hombres y mujeres que construyen vidas reales, cosas reales y versiones reales de sí mismos. Lo que llega en su lugar, lo que siempre llega en su lugar, es la decisión. Tomada no en condiciones perfectas, sino en las condiciones reales. Tomada no cuando el miedo está ausente, sino cuando el miedo está presente y eliges actuar de todos modos.
Tomada no porque te sientas preparado, sino porque finalmente has comprendido, con la suficiente profundidad como para que realmente cambie algo. Que la preparación se construye a través de la acción y nunca, ni una sola vez, llega antes que ella. Este es el momento. No un momento metafórico. Este momento concreto, ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en ti, sientes lo que sea que estés sintiendo, el fuego, el reconocimiento. El dolor particular de alguien que sabe que está al borde de algo que esta vez podría ser diferente. Este momento, ahora mismo, es el momento. Y quiero ser directo sobre lo que quiero decir con esto. Porque aquí es donde la mayoría del contenido motivacional falla a quienes lo consumen. Alcanza un punto álgido, ofrece un clímax emocional, te lanza a una ola de sentimiento genuino y poderoso que desaparece al amanecer. Y la razón por la que desaparece al amanecer es porque sentir, por muy profundo que sea, no es lo mismo que decidir. Y decidir, por muy sincero que sea, no es lo mismo que actuar. Y actuar, por muy prometedor que sea el comienzo, no es lo mismo que continuar. Lo que te pido ahora no es que sientas algo. Ya sientes algo. Lo que te pido es que completes la cadena. Siente, decide, actúa, continúa. Las 4 cosas. Empieza ahora mismo. Así es exactamente como se ve. En las próximas 24 horas, no la semana que viene, ni el mes que viene, ni después de que hayas tenido tiempo para pensarlo. Prepararte y asegurarte de que las condiciones son las adecuadas, en las próximas 24 horas, vas a hacer algo concreto e irreversible que haga visible tu decisión al mundo. No un plan. No una lista. No una anotación en tu diario sobre tus intenciones. Una acción. Algo real que existe fuera de tu cabeza, que no se puede deshacer, que te demuestra a ti mismo, al universo y a la versión de ti que te observa desde el futuro que esta vez lo decías en serio. Tal vez sea registrar el negocio. Tal vez sea enviar el mensaje que has tenido miedo de enviar. Tal vez sea inscribirte, comprar el equipo, hacer la llamada, crear la primera página, tener la conversación, borrar la aplicación que te roba el tiempo. Poner la alarma para la hora a la que te prometes que te despertarás y nunca lo haces. Tal vez sea algo totalmente específico de tu vida que no puedo nombrar porque solo tú sabes cuál es el verdadero primer paso, el que has estado evitando. El que la voz tiene los argumentos más sofisticados en contra, el que lo haría real de una manera que toda la planificación, preparación e intención nunca han logrado. ¿Sabes lo que es? Siempre lo has sabido. Hazlo. En las próximas 24 horas. Antes de que la sensación se desvanezca, antes de que la voz interior recupere su fuerza. Antes de que la cómoda y familiar gravedad de tus patrones habituales te arrastre de vuelta al lugar donde los sueños viven en el futuro y el presente permanece inmutable. Hazlo. Lo auténtico. Lo irreversible. Hoy. Y mañana por la mañana, antes de todo lo demás, antes del teléfono, el correo electrónico. Las noticias y la cómoda entrada al día a través de la puerta trasera de la rutina de baja exigencia, mañana por la mañana, en los primeros minutos del día, antes de que el mundo te alcance. Vuelve a la decisión fundamental. Lee la declaración de quién eres. Siente su peso. Y luego haz el único corte. La acción más importante del día, hecha primero, sin negociación, sin esperar a sentirte con ganas, como una expresión de la identidad que has decidido habitar. Y luego la mañana siguiente. Y la mañana siguiente. 1000 mañanas. No será perfecto. Habrá días en que la voz gane más de lo que pierda, la práctica se desmorone y te encuentres, de nuevo, en el vacío, mirando la distancia entre donde estás y donde pretendías estar. Eso sucederá. Le sucedió a Musashi. Le sucede a todo ser humano que ha intentado construir algo real. La pregunta no es si caerás. La pregunta es qué harás cuando te encuentres en el suelo. Musashi tenía un principio para esto. Decía, caes 7 veces, levántate 8. No porque caer sea aceptable, deseable o algo que deba tomarse a la ligera, sino porque caer es inevitable, y quien ha decidido de antemano que caer no es el final. Que el suelo es solo una dirección temporal y no una identidad permanente, ese hombre se levanta. Siempre. No porque tenga ganas de levantarse, sino porque levantarse es parte de su esencia. Porque la decisión se tomó antes de la caída y se mantiene incluso después de que ésta haya ocurrido.
Cuando caes, y caerás, no vuelves a empezar. No regresas al principio, no necesitas otro video, otro estallido de inspiración, otro lunes que será diferente. Simplemente te levantas. Regresas a la decisión fundamental. Haces el único corte. Haces el ajuste de cuentas de la noche con honestidad. Continúas. Continuar es la práctica. Continuar es la disciplina. Continuar lo es todo, en realidad, el arte de construir una vida, destilado en una sola palabra. No empezar. No planificar. No tener intenciones. Continuar. Día tras día, otoño tras otoño, mañana tras mañana, en el silencio, la disciplina y la pequeña y sencilla práctica diaria de ser la persona que decidiste ser. Esto es lo que quiero transmitirles. No una técnica. No un sistema. Una verdad. La verdad más profunda hacia la que todo en este video ha estado conduciendo, la verdad que Musashi vivió y a la que toda persona genuinamente transformada llega finalmente. La verdad que es tan simple que casi parece insuficiente para soportar el peso de todo lo que realmente significa. Ya eres la persona en la que intentas convertirte. No en el sentido de que no necesites crecer, cambiar, desarrollarte o disciplinarte. En el sentido de que la capacidad básica, fundamental y completamente suficiente para ser esa persona, ya existe completamente dentro de ti. No es algo que debas adquirir de fuera. No es algo que deba desarrollarse antes de poder usarse. Está ahí. Siempre ha estado ahí. Es lo que ha impulsado el sueño, lo que lo ha mantenido vivo incluso en los días más oscuros. Impidiéndote sentirte completamente cómodo con la brecha entre quién eres y quién sabes que eres capaz de ser. Esa negativa, esa persistente, incómoda y hermosa negativa a conformarse con menos de lo que uno es capaz, no es inquietud. No es insatisfacción. No es un problema que resolver ni una molestia que aliviar con medicamentos. Es la parte más profunda y confiable de ti, que habla en su único lenguaje, el del anhelo, un anhelo no por algo externo, sino por la plena expresión de lo que ya eres. Honra eso. Con acciones. Con disciplina. Con la práctica diaria de convertirte en quien ya tienes la capacidad de ser. Musashi entró solo en la cueva. Se sentó en la oscuridad. Entrenó cuando nadie lo veía. Se planteó las preguntas difíciles, aceptó las respuestas difíciles y perseveró cuando las cosas se pusieron difíciles, y perseveró cuando las cosas se pusieron aún más difíciles. Y lo que surgió de todo eso, lenta, silenciosa, invisible y luego repentina y completamente, no fue una persona diferente. Fue la versión completa de la persona que siempre había sido. La versión que el silencio, la disciplina y las 1000 mañanas finalmente habían hecho posible. Eso te está esperando. No en un futuro lejano. No al otro lado de condiciones perfectas o circunstancias ideales, ni en el momento en que finalmente te sientas preparado. Te espera mañana por la mañana. En la alarma que vas a poner esta noche y por la que realmente te levantarás. En el único corte que vas a hacer antes de que el mundo te ponga las manos encima. En la pequeña batalla que vas a ganar en el silencio de tu práctica privada, sin público, sin aplausos y sin nada que confirme que significa algo, excepto el profundo, firme e inquebrantable conocimiento de un hombre que cumplió su palabra. Ese conocimiento se acumula. Te lo prometo. Cada mañana que honras la decisión, los cimientos se fortalecen. Cada pequeña batalla que ganas, tu identidad se consolida. Cada acto de esfuerzo deliberado, cada reflexión nocturna, cada práctica silenciosa, todo se acumula en algo que un día, cuando mires atrás y veas a la persona que eras antes de tomar la decisión, te resultará casi irreconocible. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque finalmente te has convertido en ti mismo plenamente. Ese es el camino. Esa es la senda. Esa es la disciplina silenciosa de Musashi, que se te ofrece no como una curiosidad histórica ni una metáfora motivacional, sino como una verdad viva, palpable e inmediatamente aplicable sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando deciden, de verdad, finalmente. Decidir por completo, cerrar la brecha entre quienes son y quienes son capaces de ser. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Nadie puede tomarla por ti. Nadie puede arrebatártela una vez que la tomes. Nadie puede construirla por ti, vivirla por ti ni serla por ti. Esta es la única cosa en tu vida que te pertenece por completo, de forma absoluta e irrevocable.
La cueva está ahí. Amanece. Las 1000 mañanas están a punto de comenzar. Musashi se levantaba antes del amanecer. Entrenaba en silencio. Cada mañana se convertía en la versión más completa de lo que era capaz de ser. Ahora es tu turno. Ni mañana. Ni después de un video más, un libro más, un plan más escrito en un cuaderno que acaba en la estantería. Ni cuando llegue el momento, ni cuando sea el momento adecuado, ni cuando esa voz interior deje de hablarte mal. Ahora. Hoy. En la decisión que tomes en los próximos 5 minutos, esa que demuestre a lo más profundo de tu ser que esta vez, las palabras no solo te atravesaron camino al olvido. Esta vez, actúas tú. Esta vez, empiezas tú. Esta vez, la mañana que se avecina es la primera de las 1000 mañanas que construyen la vida que siempre supiste que eras capaz de vivir. Levántate. Entrénate. Conviértete. El camino de Musashi comienza ahora.